Aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, dice, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero noten esto, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Sí? Bien. Dice la palabra del Señor. Aconteció que al año siguiente, bueno, por lo tanto yo me fui al capítulo anterior para ver qué estaba ocurriendo el año anterior, porque esto que estamos leyendo dice, ocurrió esto al año siguiente. ¿Al año siguiente de qué? Bueno, David comandando los ejércitos como rey, como guerrero que era, junto a su capitán del ejército, Joab, obtuvieron victorias maravillosas. Atacaban los amonitas, atacaban a los pueblos enemigos de Dios, conseguían victoria, estaban en plena lucha, estaban defendiendo los intereses de la nación israelita, estaban, podemos decir en otras palabras, haciendo lo que tenían que hacer. Se presentaban batallas, se levantaban los enemigos, venían problemas, ¿no es cierto? Y ellos batallaban, ellos luchaban. ¿Quién? David a la cabeza, obviamente con la ayuda del Señor, con su guía, con la sabiduría y la astucia que Dios le daba a David, con las estrategias que Dios le daba a David para que ganara las batallas, y él se encargaba de enfrentar a los enemigos, a los amalecitas, a los amonitas, a toda clase de enemigos que se levantan. Fue tiempo de combate. David y los soldados y todo el ejército haciendo lo que hay que hacer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, voy a la plaquita de nuevo, ¿sí? Dice, al año siguiente, es decir, después que se había estado haciendo todo lo correcto y todo lo que se tenía que hacer, dice que David, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David lo envió a Joab y con él a su siervo, es decir, a todo el ejército y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, David envía a su general al ejército y a todo aquel capacitado de Israel para pelear, y todos ellos estaban luchando, estaban batallando, guerreando. ¿Y qué ocurría? Ganaban las batallas. Pero David dice que se quedó en Jerusalén. Y vos que me estás escuchando y a lo mejor no conoces esta historia, dirás, ¿y qué tiene de malo que el rey no salga una vez? Bueno, pero es importante porque dice que ese era el tiempo que los reyes salían a la guerra. Y cuando todos los reyes habían salido a la guerra, es decir, los reyes enemigos, el rey de Israel se quedó en Jerusalén. No es un dato menor esto. Pero miren lo que dice el otro versículo. Entonces yo te voy a leer ahora el otro versículo y ahora me vas a entender lo que quiero decir. Dice, y sucedió un día, sí, y sucedió un día, que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, es decir, estaba durmiendo una siesta David, pues al caer la tarde, se había levantado de dormir la siesta, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué pasó? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, es decir, tuvo relaciones sexuales, sí, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahí está el tema. Ahí está la situación a la cual yo quiero llegar. En el tiempo que los reyes salían a la guerra, un año después que David había estado batallando, peleando, como ya dije antes, en este año David elige quedarse.
y manda a los demás. Los demás no tienen batallas, pero él se queda en el palacio. Relata la Biblia que se levanta de dormir la siesta, como no está haciendo nada, como está de holgazán, como está sin hacer lo que él tenía que hacer, que era ir a la guerra, ¿me entienden? Y cuando está de holgazán, se levantó, empezó a pasear y dice que vio a una mujer que se estaba bañando. En esto también vemos el carácter un poco que tenía Betsabe. Porque David salió y se paseaba por la terraza del palacio y vio una mujer desnuda. Es decir, que Betsabe se estaba bañando al aire libre. ¿O cómo se estaba bañando? La vio desnuda, se estaba bañando. Vemos el carácter de Betsabe. Betsabe era esposa de uno de los soldados de David, de Urías. Y Urías, ¿era Urías el nombre? Sí, bien digo, Urías Eteo. Después la Biblia sigue relatando que Urías era un flor de tipo, que Urías era un hombre fiel, que Urías era un gran soldado, un gran guerrero. No se merecía que le hiciera lo que David le hizo. No se merecía lo que la mujer le hizo. Y así hubiera sido una mala persona, tampoco se lo merecía, porque esto es pecado, está mal hecho. Porque David ya tenía su esposa y porque Betsabe tenía su esposa. ¿A qué quiero llegar? A que cuando David no estaba haciendo lo que tenía que ser y estaba de holgazán y estaba, perdonen la expresión, de vago, caminando por la terraza, por los techos del palacio, vio a esta mujer. Su cuerpo lo sedujo. Al tener el poder de un rey, la manda a traer. No sabemos si Betsabe se negó o no. A lo mejor ella se negó, pero al ser la orden del rey la trajo. Y David sabía bien que era la mujer de otra persona. Sabía bien que era la mujer de su prójimo. Sin embargo, su holgazanería, su vagancia, lo llevaron adelante, despertó su líbido y lo llevaron adelante a cometer este acto que comete. Dice que tiene relaciones con esta mujer. Ella se vuelve a su casa, dice, se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, claro, ella se vuelve a su casa y David se hace como que nada ocurre. El tema que dice la palabra del Señor, que no hay nada oculto que no salga a la luz. Toda esta trapisonda de David, todo este pecado gravísimo de David, sale a la luz. ¿Por qué empieza a salir a la luz y se pone en manifiesto? Porque la mujer queda embarazada. Y David no encuentra mejor cosa que para protegerla a la mujer y protegerse él, lo manda a hacer matar a Urías. No lo mata directamente él, no lo mata uno de sus soldados, pero cuenta la Biblia que cuando estaban en la batalla, lo mandaron al frente, literalmente, como dice el dicho, lo mandaron al frente, se hicieron para atrás, claro, y los otros le tiraron la flecha. Lo llenaron de flechas, sopó el Urías y murió. Todo esto salió a la luz. Amados hermanos, cuando David, como siervo de Dios, como rey, como profeta, no está haciendo lo que tiene que hacer y le das lugar a la holgazanería, le das lugar a la vagancia, le das lugar a que te quedas quieto, a que te pones, a que te distraes, a que no haces lo que tenés que hacer, estamos hablando de David en este caso, estás en posición de cometer pecados, de perder la visión, de equivocarte y equivocarte feo, porque no estás haciendo lo que tenés que hacer. Por eso quiero trazar un paralelismo entre lo que le pasa a David y lo que le suele pasar a la iglesia. Y ahora vamos a la otra cita bíblica, que es la que leí ayer al mediodía en la iglesia. Dice la palabra del Señor. Esto está en Lucas capítulo 10 del 17 al 19. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, ¿quién? Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
He aquí que le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, escuchen esto, amados hermanos, y nada os dañará. Díganme si no es una maravillosa palabra esta. ¿Por qué pongo énfasis en esto? ¿Y por qué el título de lo que quería compartir a ustedes en esta noche se llama La conexión que hay entre David y la iglesia? Ya le expliqué lo de David. Ahora vamos a la iglesia. Cuando la iglesia está quieta, y cuando digo la iglesia digo yo, digo aquellos que somos miembros de una congregación, los que lideramos, los que tenemos cargo, los que no, los que van los días domingos, los que van todos los días, los que van a los discipulados, todos, toda la iglesia. No solo nuestra iglesia, Jesús el deseo de las naciones, la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia de Jesucristo está haciendo lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Dedicarse a predicar la palabra, salir a la calle, sacar, hablando metafóricamente, llevar a Jesús a las casas, llevar a Jesús a las plazas, llevar a Jesús a los hospitales, llevarle a Jesús a los compañeros de trabajo, a los amigos, a los compañeros de colegio. ¿Qué va a ocurrir? Dice la palabra del Señor que cuando volvieron los 70 con gozo, dice que los demonios se les sujetaban a los discípulos, a los 70. En esos 70 estaban los apóstoles y, ¿no es cierto? Y 58 personas más. Se les sujetaban los demonios, ellos sanaban a los enfermos, daban libertad a los cautivos, sanaban a los ciegos, sanaban a los leprosos. Y escuche esto, Satanás caía como un rayo desde el cielo. Jesús, mientras ellos hacían lo que tenían que hacer, les dio autoridad de pisar a la serpiente y a los escorpiones. Es decir, sujetar el poder del diablo. ¿Me entiende? Dice que toda fuerza del enemigo será pisada por la iglesia. Y termina el versículo 19 diciendo, y nada os dañará. Nada nos puede hacer mal. Nada nos puede lastimar. Y si por alguna circunstancia el Señor permite que estemos en lucha, en prueba, en enfermedad, en necesidad, con situaciones de sufrimiento, de lágrimas en los ojos, aún eso no nos puede dañar. ¿Saben por qué? Porque el libro de Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni espada. Dice que ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, tenemos a un David que no está haciendo lo que tiene que hacer y por eso tiene una caída tremenda. Y un acto que se le complica y se le complica y se le complica. Y que trae consecuencias de por vida, David, Aunque él después se arrepiente, Dios lo perdona, lo restaura, y toda la historia que sabemos, y todo el Salmo 51 que él escribe. Pero que la erra. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer, porque estaba de holgazán, porque estaba de vago, porque estaba perdiendo tiempo. Iglesia, no solo Jesús el deseo de las naciones, iglesia. Yo primero le hablo a Jesús el deseo de las naciones, que es la iglesia que yo debo ministrar. Iglesia, tenemos que tener cuidado de no caer en ese error. Porque cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, es decir, sanar a los enfermos, darle la vista a los ciegos, visitar a la gente en los hospitales, orar por ellos, predicar en las plazas, predicar en la familia, estudiar la palabra, orar, ayunar. Cuando no estamos haciendo todo eso, ¿qué ocurre en la iglesia? ¿Saben lo que ocurre? Empiezan todos los problemas, empiezan las divisiones, empiezan las habladurías, empiezan los chismes, empiezan las disensiones. ¿Por qué? Porque estamos sin hacer nada. Porque nos conformamos con ir y nos sentamos y escuchamos la palabra, cantamos unas canciones, adoramos a Dios y todo eso está bien. Diezmamos, ofrendamos, todo eso está bien. Pero no estamos involucrados en la obra de Dios. Estamos sin servir al Señor, estamos sin estar en servicio, sin trabajar en la obra de Dios. Así que este es el mensaje que te quería compartir. La iglesia está en riesgo de caer en el mismo error que tuvo David. ¿En qué sentido? En estar de holgazán,
en ser una iglesia quieta, en ser una iglesia que se conforma solo con predicar la palabra entre cuatro paredes, en una iglesia donde solo se conforma con tener luces de colores, con hacer eventos, en iglesia que solo se conforma con los espejitos de colores, con los grandes eventos. Y los eventos son muy lindos, los campamentos son hermosos. Quiere el Señor que pronto podemos tener campamentos. Y los retiro de esto y los retiro de lo otro. Pero si no hace lo primero que la iglesia tiene que hacer, que es predicar las buenas del reino, dijo Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre echarán fuera demonios, pisarán al áspid, pisarán al escorpión, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos los sanarán. Y ellos van a ser sanos. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y yo estaré, dice el Señor, con ustedes todos los días y hasta el fin de los tiempos. Y esta palabra, que es la que te acabo de compartir, dice, te daré autoridad, te doy potestad, es decir, te doy autoridad sobre las serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada, escuchen esto, y nada te dañará. Y esto que nada te dañará, vuelvo a repetir y con esto termino, nada tiene que ver con que no vas a tener una lucha, con que no vas a tener problemas, con que no te va a tocar pasar situaciones problemáticas, alguna pruebón, alguna situación adversa, sí, pero nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y dijo Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Nada ni nadie nos puede dañar. Nos ha dado autoridad el Señor sobre los malos espíritus, sobre el mismo Satanás. Nos ha dado autoridad el Señor para vencer. Nos ha dado el Señor autoridad para sanar, para bendecir, para orar por los necesitados, por los afligidos, por los atribulados. Cuando nosotros hacemos eso, el Señor respalda su obra y nada ni nadie nos puede dañar.